Centro Misionero Bethesda presenta Caminando con Cristo, yo quiero andar. Caminando con Cristo, programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez, licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y camina. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este es tu programa, Caminando con Cristo. Sean todos bienvenidos a participar activamente, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es bendiciones. Y muchas bendiciones, ya que este es el año de la gran cosecha, de la gran abundancia. Este es el año especial para que todos los que amamos al Señor disfrutemos de esa vida plena y abundante. Pero hay que obedecer la palabra, hay que escudriñarla y hay que saber cómo debemos comportarnos, porque precisamente ese es el tema a tratar en este día. Y mire, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Por eso es que aquí en la palabra, en la segunda Timoteo, encontramos que la palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Debemos ser personas de carácter, con dominio propio, porque como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, y qué mejor y qué bendición tan grande hoy, ya que nos acompaña en tu programa Caminando con Cristo, el pastor David Gómez, hijo del pastor Enrique Gómez y de la pastora Mélida de Gómez, nuestro hijo. Bienvenido, pastor David. Gracias, mamá. Gracias a todos los televidentes que en esta hora sintonizan este gran programa Caminando con Cristo, esperando que en esta hora Dios pueda hablar a tu corazón, pueda hablar a tu mente, a tu vida y seas enriquecido en el hombre interior. Pastor David, ¿cómo es esto de que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda? Bueno, la palabra de Dios es muy clara y nos habla del carácter, porque una ciudad sin muro es una ciudad desprotegida y es una ciudad que puede venir a ser atacada por diferentes enemigos. Cuando una persona no tiene carácter, así tenga toda la plata del mundo, así tenga la unción, así tenga lo que sea, viene a ser atacado y no va a poder sostener esos ataques del diablo, sino que va a venir destrucción sobre su propia vida. Bueno, precisamente aquí en la palabra encontramos, y es un testimonio que toda la vida, pastor David, a mí me ha impactado, y es el testimonio de Sansón. Sí, señor. Un hombre llamado por Dios, un hombre con la unción que Sansón tenía. ¿Pero en qué terminó? Con el respaldo de Dios y por falta de carácter terminó en la desgracia. Una persona puede tener la unción más grande como la que tenía Sansón, un llamado tan grande y tan especial como el que tenía Sansón, pero no tenía carácter, no tenía dominio propio. Por ejemplo, ¿cuál era el problema de Sansón? Se le presentaba una prostituta, no era capaz de rechazarla. Se le presentaba, como se dice hoy, una escoba con faldas, y ahí caía en sus trampas. Así es. Pastor David, quiero que con la unción y el poder, la autoridad, tratemos ese tema. Amén. Porque hay muchas personas, tanto hombres, mujeres y sobre todo jóvenes. Quieren llegar a hacer gran cosa, tienen hasta llamado, buscan del Señor, pero no son capaces de decir no cuando tienen que decir no. Hombres de Dios, y conozco algunos y los testimonios de algunos, que unción y de todo, pero les da un mal genio, les da una soberbia, y en una soberbia vomitan de todo, acaban el hogar, rompen las puertas, acaban con todo. Y no solamente la falta de carácter destruye años de trabajo, años de esfuerzo. La falta de carácter es como un fuego impetuoso que cuando se enciende derriba todo lo que muchas veces con esfuerzo se cultivó.
Sí, Señor. Bueno, Pastor David, vamos a orar Amén. Por cada oyente, por cada televidente, que sea Dios impactando a través de esta palabra que vamos a estar desarrollando. Y también queremos que si tú tienes falta de dominio propio, te dejas llevar por cualquier cosa, te dejas dominar. Es que no nos ha llamado el Señor para dejarnos nosotros dominar de las cosas, sino para nosotros ejercer dominio, ejercer autoridad, para ser personas, tanto hombres como mujeres de carácter. Leí aquí en la palabra, en Mateo, y dice, nuestra palabra debe ser sí o no. Cuando hay que decir sí, sí, así se oponga el diablo, así se oponga quien sea. Y cuando hay que decir no, hay que decir no. Así es. Oremos, pastor. Vamos a orar. Padre, en esta hora de gracia, venimos delante de tu presencia, sabiendo, oh Dios, que tú eres el dador de la vida, de gracia, de poder y de la unción. Padre, te pedimos que en esta hora sean abiertas las ventanas de los cielos, oh Dios, y seas abriendo el entendimiento, oh Dios, seas abriendo los sentidos espirituales de toda la gente y el pueblo, para que podamos comprender, para que puedan entender cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Padre, toma a cada televidente que en esta hora, Señor y Dios, sintoniza este canal de bendición, para que tu palabra penetre en su corazón, para que ellos sean transformados, para que ellos sean cambiados y para que ellos alcancen, oh Dios, tu gracia y voluntad. En esta hora yo clamo por todos para que sean bendecidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. La falta de carácter y de dominio propio nos lleva a la desgracia, aunque tengamos la unción más grande que tengamos. Por eso te invitamos a estar muy atento a esta palabra. Porque dice aquí, en la primera los Corintios capítulo 6, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas, dice, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pastor David, ¿qué quiere decir eso de que yo no me dejaré dominar de ninguna? Quiere decir que el hombre de Dios debe tener un carácter tal para poder tomar decisiones correctas. El carácter vemos que es lo que yo soy, y también la habilidad de tomar las decisiones correctas en cuanto a pensamiento, en cuanto a palabra, en cuanto a obra y en cuanto a todo lo que respecta nuestra vida cristiana. El carácter es lo que yo hago cuando nadie me ve. Eso es lo que es el carácter. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser hijos de Dios, no solamente nos está hablando de la paternidad o de que nosotros pertenecemos a la familia de Cristo, sino al ser hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, andad como Él anduvo, porque debemos andar con un carácter como hijos de un Padre que es santo. ¿Cuántas personas hoy en día, siendo cristianas, se dejan dominar de los celos, de los pleitos, de la ira, de la contienda, de los malos deseos, de los malos pensamientos? Pastor, quiero que... Bueno, cuando tenemos un grave problema hoy en día, y es la falta de carácter y de valores en la comunidad, y no solamente en la comunidad, sino en los cristianos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de la falta de carácter, que es lo que lleva a la vida cristiana a una bendición y a un crecimiento espiritual de prosperidad. ¿Por qué? En Efesios capítulo número 4 versículo 17 dice la Biblia, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La iglesia de los Efesios tenía un grave problema, es que quería parecerse a otros, y eso es falta de carácter. Cuando la persona no sabe identificarse como cristiano, quiere parecerse a todo el mundo. Ahí es donde viene la caída, y no solamente en el parecerse, en el pensamiento también. ¿Cuánta gente no tiene el carácter suficiente para decir, hombre, esto no es de Dios? Dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Carácter es poder tomar una decisión correcta y también tener la habilidad de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Mas no todas convienen. Pastor David, ¿cómo así que no todas convienen? ¿Por qué? Porque no todo lo que nosotros tenemos a nuestra mano nos conviene a nuestra vida. Ahí es donde el carácter juega un punto muy esencial en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque mi pregunta es, ¿a usted puede ir a una discoteca? Pues a usted no le conviene.
¿Por qué? Porque usted es un hijo del Rey de Reyes. Cuando usted desobedece, entra a usted a salir o empieza a salirse de la cobertura de Dios. Entonces le es lícito, Dios no le va a mandar un rayo, pero no le conviene. Sí, señor. Hay personas, Pastor David, lo que acaba de decir, que entraron a un lugar de esos y como Dios ahí mismo no hizo caer un rayo y los quemó, dijo, mire, yo fui y nada me pasó. Entonces, ¿qué de malo tiene eso? Bueno, el problema no es el presente, el problema es el futuro. Vemos que Daniel no se contaminó con la comida del rey, pero lo que él estaba haciendo no era para un presente, era para un futuro de la vida que iba a venir. Lo que hacemos ahorita, ¿no, Pastor David? Lo que hacemos ahorita repercute en el futuro. La Biblia es correcta. Lo que se siembra, se cosecha. Tiene que cosechar. Y esto es de mucho cuidado. Por eso, el Señor te está dando la oportunidad, amado televidente y apreciado hermano. Si algo malo está dominando tu mente, te está controlando, te está llevando a la esclavitud, es mejor que hoy, ya que el Señor te está dando oportunidad de ver y de participar en este programa, decídete a quedar libre de eso. No todas las cosas nos convienen porque ya somos hijos de Dios. Esta parte de Efesios que el pastor David tocaba, no quiero que andéis como los demás. ¿Cómo andan los demás? En la vanidad de su mente, haciendo, ¿cuánto cristiano hace cosas de los mundanos? Viste como mundano, habla y se expresa como mundano, siendo cristiano. Siendo cristiano, precisamente porque no tiene carácter suficiente para decir soy cristiano, soy una nueva vida en Cristo Jesús, Él me lavó por su sangre. Y la falta de carácter es la que hace al cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque vemos una de las facetas graves de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pisotear la sangre de Cristo. Ahí es donde Hebreos capítulo 10, versículo 26 nos dice que el que peca deliberadamente, teniendo el conocimiento de la verdad, dice, ya no hay más remisión de pecados. ¿Por qué? Porque la gente cristiana ha sido lavada con la sangre de Cristo y Dios nos dio el carácter de Él para no pecar más. Cuando el cristiano le falta ese carácter, él vuelve y peca, él vuelve y cae. Como no tiene carácter, él cree que pecar es algo sencillo. Entonces ahí es donde se pisotea la sangre de Cristo y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Televidentes y apreciados hermanos, si una persona para lograr algo grande, digamos como un premio, un triunfo humanamente en este mundo, se abstiene de muchas cosas, tiene dominio, tiene carácter. El otro día entrevistaban a un boxeador y le dijeron que contara cómo era su clase de vida, de comportamiento. Y él decía, yo no puedo trasnochar, yo no puedo hacer esto y lo otro, yo no hago lo otro, porque eso me debilita para una pelea. Eso, y aquí dice la palabra, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y es que ahí es donde, eso es lo que es el carácter, el poder tomar una decisión por una meta que nosotros tenemos. Sabemos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y va a tener que nosotros como cristianos tomar unas decisiones. El carácter es el poder tomar esas decisiones no importando qué. Se nos venga el mundo encima, se nos venga lo que sea encima, pero nosotros hemos tomado una decisión y en esa permaneceremos. Qué ejemplo y qué testimonio tan grande el de Daniel. Propuso. Eso es carácter, el Eso proponer una cosa y llevarla a cabo. Y le dijo, aquel hombre le dijo, mire, es que pone en riesgo mi vida. Dijo, hágalo. Y él sabía que Dios lo iba a respaldar porque Dios respalda las determinaciones, el propósito y el carácter. Me gusta esta parte de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 37. Lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque yo estoy orando para que el pueblo de Dios reaccione, piense, tome determinaciones, tenga carácter, porque hoy en día, Pastor David, ¿cuánta gente corre detrás de cualquier viento de doctrina? Como el perrito, le muestran el pan y salen ahí, corriendo, salen ahí. Nunca son capaces de plantarse en su puesto, de decirle al diablo hasta aquí, no más, de decirle a las cosas no, de decir, mire, aquí es muy, muy delicado. Capítulo 5 de Mateo, el verso 37, dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí,
No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tremendo. Y la gente se pregunta, bueno, pero pastor, la gente a veces me dice, ¿y yo por qué estoy en esta condición? ¿Yo por qué estoy sufriendo? ¿Yo por qué estoy, pastor, pasando por esta prueba? Hay pruebas que no necesita usted pasar, pero que por falta del carácter está metido en esa situación. Sí, señor. Miremos la situación de José. Cuando José fue vendido a Egipto, dice que a él le tocaba pasar ciertas circunstancias, pero Dios en su infinita misericordia lo libró de todo. Pero cuando la esposa de Potifar vino, dice que vino al frente de él y él se dejó desvestir. Si él no se hubiera dejado desvestir, hasta de pronto no le hubiera tocado pasar. Que cuando pasó, Dios orquestó en su manera maravillosa y allá encontró al copero del rey. Pero Dios podía haberlo hecho de una manera completamente distinta. Él no tenía por qué pasar en la cárcel, pero porque se dejó desvestir. ¿Por qué? Cuando dice que él salió, bueno, está bien, él salió corriendo, no pecó, pero por falta de carácter, de decirle no a esa mujer, dice que se le acercó la primera vez y él no se dejó quitar la ropa, él no se dejó desvestir hasta que llegó el día en que se dejó quitar esa ropa. Que Dios lo guardó. Sí. Dios lo guardó en su infinita misericordia. Pero la mayoría de los cristianos son culpables de la mayoría de cosas que les pasan. ¿Por qué? Porque ellos mismos le dan lugar al diablo. El otro día tuve que exhortar a una muchacha. Un hombre casado le lanza, como se dice vulgarmente, un piropo. Y ella, en lugar de rechazarlo, en lugar de le sonrió, no le aceptó, no le atendió, pero ¿qué hizo? Le demostró con su sonrisita, claro, de que ahí es donde dice la Biblia, no dé lugar al diablo. Claro. ¿Qué hace la falta de carácter? Dar lugar al diablo para que el pecado resida en la vida de un creyente, y la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿por qué dice el Señor aquí en Timoteo que nos ha dado espíritu de dominio propio? Porque el que es vencido por algo se hace esclavo del que lo venció. Y no hemos sido llamados para ser vencidos, sino para ser vencedores. Y aquí dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, ni yo me dejaré dominar de las cosas. Una de las cosas que hoy en día está dominando a muchos, o a mucho pueblo de Dios, a muchos siervos de Dios, es, por ejemplo, la soberbia, la prepotencia, el orgullo, la vanagloria, la mentira. Hoy en día la gente miente por todo. Sí, así es. Por todo miente. Dice, ay, es que se me salió, o el mal genio. No, es que yo no, cuando a mí me da el genio, pierdo el control. ¿Cómo así, pastor? Pierde el control. No, eso de perder el control no debe suceder en la vida del cristiano, porque la Biblia es muy clara que dice que no hemos recibido un espíritu del mundo. El espíritu mundano es el único que pierde el control, pero el espíritu de Dios es el único que tiene control. Dios es un Dios de orden y dice que no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El cristiano debe saber dominar la carne. ¿Por qué? Porque andamos en el espíritu, y el espíritu es el que domina la carne. La carne por sí sola no puede ser dominada a menos de que andemos en el espíritu. Aquella persona que dice, es que se me salió, es que lo hice porque no tenía conciencia, es porque no anda en el espíritu, porque el espíritu todo lo sujeta y todo lo somete. Dice aún que las enfermedades quedaron sometidas a través del espíritu. Entonces, la persona que diga, no, que es que se me salió, no, es porque no ha nacido de nuevo y porque no está viviendo en el espíritu, que fue lo que le pasó a los gálatas. Los gálatas sometieron el pecado, pero una vez se empezaron a alejar y a enfriar, volvieron a ese pecado, a retomar parte en sus vidas. Empezó el pecado a ganarles ventaja y terminaron en la carne. Tanto que perdieron toda sensibilidad, dice la Biblia. Eso es lo que hoy nos lleva a ver los cristianos mundanos y los cristianos tibios, que dice la palabra de Dios. Y dice que esos serán vomitados de la boca. Son cristianos que nunca han tomado la vida cristiana en serio. Y que dicen, no, es que todavía el mundo me llama, no, es que yo soy muy débil espiritualmente. No es así. O frío o caliente, pero dice la Biblia, pero no tibios. No. Mire que las iglesias del Apocalipsis eran iglesias faltas de carácter. Una iglesia falta de carácter es la que trata de hacer lo bueno, pero no a la cabalidad como Dios lo ordena. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que es la falta de carácter. Porque cuando se tiene carácter, nunca nada tiene que haber en contra nuestra. Daniel tuvo carácter y dice la Biblia que nadie le encontraba tacha alguna. Tuvo carácter, tuvo
esa personalidad Claro. de hijo de Dios. Hoy en día, ¿cuántos cristianos? El otro día yo misma tuve que ver a un cristiano, David, llorando amargamente el haber pisoteado la palabra y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no tuvo el carácter de cristiano. Se había convertido a Cristo, trabajaba en una empresa. Después permitió que se encontrara con uno de los compañeros de la empresa y él le testificó: soy cristiano, Dios me ha transformado, tal y tal. Pero dice que en un momento esos cristianos lo invitaron y dijeron: vámonos a una reunión, mire, tú no vas a tomar, tú no vas a esto, solamente danos el gusto de ir con nosotros, así no tome. Terminó tomando. Y me decía: pastora, ¿cómo le hace a uno falta el carácter y el dominio? Si yo me hubiera negado a eso, aunque me hubieran detestado por toda mi vida, yo no hubiera caído. Pero estando allá, dijo, me absorbió el ambiente, ya no pude negarme. Y es que algo que nos da las victorias, dice Apocalipsis que Dios dice: yo me sentaré con los victoriosos, al que venciere yo le daré. Mire, mamá, pastora, nada más nos da la victoria sino el carácter. Jesucristo fue santo, sí. Fue poderoso en obra y en palabra y en hechos, amén. Pero si no hubiera tenido carácter, no hubiera vencido a Satanás. Cuando vino el tentador, su santidad no lo salvó, su poder no lo salvó. Fue el carácter de decisión que él tuvo para decirle: apártate de mí, Satanás. El ser hijo de Dios tampoco lo salvó. No lo salvó. Tampoco ¿Qué lo pasó? salvó. Apártate de mí. Cuando vino en el Getsemaní a ser tentado, el ser hijo de Dios no lo salvó. El tener un ministerio de 3 años no lo salvó. El orar mucho no lo salvó. El carácter que dijo, aunque el diablo quería que él botara la toalla, él dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía un carácter para decir: voy hasta la cruz. Sí, Señor, porque hay personas hoy en día que esperan que Dios lo haga todo. No, ya Él lo hizo. Nosotros nos toca hacer nuestra parte. Y una de las cosas que está llevando al fracaso los hogares, los siervos de Dios, los líderes, los ministros, es la falta de carácter, de dominio propio. No, que no pude evitarlo, no pude decir no, se me presentó este mal negocio y no pude, se me presentó esta mujer, ay, no pude. ¿Cómo así? No, y le pasa como al joven. Yo les contaba este testimonio a la iglesia, que era pastor de jóvenes, y el muchacho tuvo un ministerio muy lindo, y se iban a casar. Y un día antes de que se iban a casar, la futura esposa llegó a la casa, y empezaron a besarse. Y empezaron a besarse y se desvistieron, y cometieron el acto sexual. Cuando llega la mamá lo llama y le dice: mijo, baje al sótano que dejé el gas abierto. Llegó, él ya había perdido toda la sensibilidad por la falta de carácter, bajó con la futura esposa al sótano cuando estaba toda la iglesia reunida, prendió la luz y le dijo: ¡sorpresa! Se le acabó ministerio, se le acabó todo. Un día antes de casarse. ¿Por qué? Por la falta de carácter. Pero si era hijo de Dios, pero si Dios lo usaba, pero si oraba mucho, pero no tenía carácter. Es que eso le pasa a todo hombre de Dios. Ve, usted ore, usted ayune, pero si le falta el carácter, mire, usted ayune y ore para que Dios le dé carácter, porque el carácter es cuando usted está en la prueba, es lo que lo saca verdaderamente en la victoria. Nada más nos va a sacar en la victoria, sino nuestro propio carácter de decirle no al pecado y sí a Cristo Jesús. La falta de carácter, dominio propio, nos lleva a la desgracia, aunque tengamos la unción y el llamado del Señor. Sí, Señor. Ya nos han empezado a llamar y dice liberación de vicios. Pastor David, Dios hace la obra en libertad, pero si la persona no propone en su corazón. Yo recuerdo el testimonio que el pastor Enrique da de cuando él estaba en los primeros días de esto. Dice que él fumaba muchísimo. Y dice que se fue para el campo a hacer un ayuno. Y terminó el ayuno. Y se tocó los bolsillos pensando que tenía una caja de chicles o algo. Y lo primero que encontró fue una caja de cigarrillos. Y dice que habiendo terminado el ayuno, ese deseo de fumar, y él cogió cigarrillos y dijo: no más. Hasta el día de hoy. Y dice que los cogió y los pisoteó. ¿Cómo se llama eso? Carácter. La Biblia dice: apártate del mal y haz el bien. Y el bien y la misericordia te seguirán. La Biblia no dice: te apartaré del mal
y te separaré para el bien. Dice, apártate del mal y haz el bien. Volviendo a este ejemplo del pastor Enrique, él había podido decir, Señor, ¿por qué no me libertaste? Ahí está bien. ¿Por qué, Señor, si yo te pedí en el ayuno que me santificase y todo? No, yo creo que hasta Dios mismo permitió que le apareciera eso ahí, para probar que el carácter que tenemos que tener ante el mal, el carácter que tenemos que tener ante las determinaciones y decisiones que tomemos. Es que ahí está el punto que dice la Biblia, apártate del mal. Muchas veces Dios dice en su palabra que Él nos salva, pero nosotros somos los que después de haber recibido la salvación nos apartamos de las cosas malas para seguir a las cosas que Cristo tiene para nosotros. ¿Hasta qué punto hace daño en un hogar, en un matrimonio, la falta de carácter y de dominio propio? Pues hasta qué punto no, eso es que destruyen todo el hogar. Dice la mujer sabia edifica la casa, y uno de los principales columnas del hogar es el carácter, porque el carácter es lo que impide que la fornicación, el adulterio, todo entre, porque es de la decisión de uno. Yo me decido a ser un buen esposo, yo me decido a ser un buen marido, me decido a ser un buen padre. Eso no es que, Señor, ayúdame y sigo en las mismas. Yo soy el que, dice la Biblia que Él nos encontró a nosotros, pero después de que Cristo nos encontró a nosotros, dice la Biblia, acercaos pues a Dios. Es parte nuestra el tomar la decisión, el tomar el primer paso, y eso es lo que se llama carácter. En el matrimonio, si no se tiene carácter, no se tiene un hogar, porque el carácter es cuando el pecado siempre va a estar afuera, y el carácter es lo que le cierra las puertas al pecado. Los mal genios siempre van, pero el carácter es lo que nos evita pecar. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Por ejemplo, Pastor David, si Zafira hubiera tenido carácter, no hubiera amor. Y no hubiera tal vez permitido tampoco que su esposo hubiera llegado, claro, donde hubiera llegado. ¿Qué le pasó a Eva? Le faltó el carácter para decirle a la serpiente. ¿Y qué le faltó a Adán? El carácter para decirle, mija, eso no se hace. Claro, vea, aunque se tenga el llamamiento, aunque se tenga el respaldo de Dios, aunque se tengan las bendiciones y las promesas de Dios, si no tenemos carácter, todo se echa a perder. ¿Qué debió haber hecho Adán cuando Eva le propuso y le dijo, venga, mijito, esto? No, si tú quisiste pecar sola y desobedecer sola, allá tú pagarás las consecuencias tú sola. Pero Dios me dio a mí esta orden y yo no puedo quebrantar. ¿Qué hubiera hecho, qué le hubiera pasado a Zafira si hubiera tenido carácter? Desde el momento en que su esposo le dijo, mira, saquemos esto y entreguemos esto. Ella como mujer de Dios haberle dicho, no, si tú lo quieres hacer, allá tú pagarás las consecuencias. Pero yo que te acahuete el pecado, yo que permita esto, no lo voy a permitir. Hubieran tenido problemas, ¿cierto? Claro, que sí? Hubieran tenido problemas, no hubieran pagado con su propia vida. ¿Cuántas personas, por no decir la verdad en el momento que se tiene que decir, alcahuetean una cantidad de cosas y todo? Viene destrucción sobre ellos. Claro, viene destrucción. Aquí llama Nidia también y dice que el esposo se fue del hogar. ¿Cómo hace ella para que el esposo regrese? Bueno, la palabra de Dios es clara y dice, si su esposo se fue, la única respuesta que usted va a obtener de Dios es clama a mí y yo te responderé. No hay nada que usted no pueda hacer a través del ayuno y la oración. Cuando una mujer actúa en obediencia a Dios, va a tener no solamente el respaldo de Dios, sino la protección de Dios por actuar en obediencia. Si su esposo se fue, hermana, órele al Señor, que si Él fue capaz de convertirlo a usted y de hacer que usted andara en la verdad, también será capaz de tomar a su esposo y devolvérselo a su hogar. Bueno, María Eugenia nos llama desde Pereira y dice, Pastor David, ¿cómo hago yo para llegar a tener un carácter firme y definido? Bueno, hay 3 puntos fundamentales que hacen que el cristiano crezca en carácter. Uno de ellos se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados dice aquí, por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Qué es lo que tiene como primer paso que hacer el creyente para crecer en carácter? 1, madurar espiritualmente. ¿Cómo se madura espiritualmente? A través de la búsqueda de Dios, de la oración, del ayuno y de empezar a tomar la palabra de Dios y aplicarla. Yo puedo tener la palabra de Dios, pero hasta que yo no la aplique, yo no crezco en carácter.
Porque dice la Biblia, la verdad os hará libre, pero si lo miramos en griego, no es la verdad, sino el aplicar la verdad es lo que nos hace libre. ¿Cuánta gente tiene la Biblia debajo del brazo y siguen pecando, sigue haciendo maldad? El aplicar la Biblia es lo que verdaderamente nos hace libre. Y cuando usted aplica la Biblia, usted empieza a crecer en carácter, en carácter, en carácter. Ahora bien, el segundo paso para crecer en carácter es disponer su corazón como lo dispuso Daniel. Es un propósito, no que nace de parte de Dios, sino de usted, en hacer la voluntad de Dios. Y el tercer punto de, hermano, crecer en carácter es permanecer en estos dos primeros puntos, en decir, yo voy a empezar a ser una mujer o un hombre de Dios. Luis Enrique nos llama, ¿y cómo puede aplicarse el carácter en la parte financiera? Bueno, vamos a entender la parte financiera. Ejemplo, tenemos una compañía YouTube de internet. Es una compañía que valía aproximadamente 1.5 billones de dólares. El hombre, por tomar, beber y por estar falto de carácter, ahorita esa compañía no vale más de $200 en el mercado. Una compañía que llegó a valer tantos billones por falta de carácter se devaluó a tal punto que ya nadie da nada por ella. ¿Qué pasa? Si usted tiene como carácter en su vida financiera, usted va a ser próspero. ¿Por qué? Porque usted va a saber no solamente administrar su dinero, porque eso es lo que hace la falta de carácter, botar las bendiciones de Dios. Por eso es que el falto de carácter Dios lo compara con un puerco, porque anda ensuciándose después de haberse limpiado. Uno limpia un cerdo y va y lo suelta y se embarra. Eso es lo que hace la falta de carácter. No solamente le destruye la parte financiera, sino la personalidad. También después de la personalidad a nivel familiar lo destruye. Cuando usted tiene carácter en su empresa, sus empleados van a empezar a verlo de otra manera y van a empezar a trabajar. Usted va a empezar a reproducir lo que usted es. Cuando un líder tiene falta de carácter, sus empleados van a tener falta de carácter y ahí es donde entra el robo, ahí es donde al empresario se le roban todo, es donde los empleados llegan tarde. ¿Por qué? Porque el líder no tiene carácter, entonces sus empleados van a ser igual a él. Por ejemplo, hay personas en cuanto a la parte financiera, ellos no son capaces de poner en orden las cosas, de exigir, de ser correcto, admite chanchullos, admite cosas robadas, admite negocios mal habidos, con tal de, y eso trae... Y no solamente eso, sino también la falta de carácter le evita, o no le evita, sino le empieza a usted a ser un mal administrador, y cuando usted no administra algo muy bien, ¿qué pasa? Viene la destrucción sobre usted. Cuando usted tiene carácter, usted sabe invertir. ¿Por qué? Porque su carácter le enseña a tomar buenas decisiones. Pero si tiene falta de carácter, entonces usted empieza a botar la plata aquí, invertir allí, invertir allá, y resulta que botó toda la plata. ¿Por qué? Por su falta de decisión y de carácter. Bueno, este es tu programa, Caminando con Cristo. Así es que llame, participe activamente. Tiene una pregunta, con mucho gusto, aquí estamos con el pastor David para darte la respuesta bíblicamente, para orar por tu vida. Y también queremos que te decidas si algo feo, algo dañino está dominando tu vida, no has podido quedar libre. Dios en este día quiere hacerte libre, porque la palabra es clara en decir de que no podemos dejarnos dominar de las cosas que perjudican, porque volvemos otra vez a estar bajo el yugo de la esclavitud. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a la carne, lo que le agrada al diablo, lo que le agrada a los amigos, lo que le agrada al mundo. Basta ya con ese tiempo pasado. Ahora no es tiempo de estar bajo esos yugos, es tiempo de estar en libertad. Miriam Rodríguez, y dice que su hogar está atado por la brujería. Y dice que conversión del compañero, si es compañero, no es... Con razón que está atado, porque usted no puede, hermana, estar en pecado y pedirle a Dios que le bendiga. Dios no puede ser burlado. Si usted, un árbol que da malos frutos, malo no puede dar buenos frutos. Así pasa, hasta que usted no se arrepienta, no le pida perdón al Señor y no corrija su pecado, Dios nunca la va a escuchar, porque Dios no escucha cuando uno está en pecado. Escucha al pecador, pero aborrece el pecado. Para que escuche al pecador, el pecador tiene que alejarse de su pecado primero. Sí, es una campaña que estamos llevando
los sábados en la noche en el clamor por el hogar y es orando para que toda aquella persona que viva en unión libre tome una de estas determinaciones, o se casa o se separa, porque no podemos conocer al Señor y seguir en la misma. David recibía a una muchacha que venía con unos problemas tremendos y 8 años de conocer a Cristo. Y en 8 años que conoció de Cristo, no ha arreglado su vida, que es unión libre. No, eso ya se llama ser uno sinvergüenza y tomar la sangre de Cristo en vano. ¿Por qué? Porque Cristo lo llamó no a seguir siendo mundano, sino a un cambio radical, a un cambio verdadero de santidad. Claro, ahí hace falta el carácter. Claro, eso le faltó a David y por eso su reinado, por eso todo, por eso casi perece todo el pueblo por falta de carácter. Él era un guerrero tremendo, pero salió. Y nunca deseó y no pudo decirle, no, eso es pecado, sino codició el pecado. Ahora, como le decía al comienzo, el testimonio de Sansón no era para haber muerto de la manera que murió, no era para haberle sacado los ojos y haberlo puesto como un muñeco allá de distracción. Él pudo haber destruido todos los filisteos de otra manera, no como los destruyó, que también se involucró su propia vida en esa muerte. La falta de carácter y de dominio propio nos lleva a la desgracia, aunque tengamos el llamado, el respaldo y la unción de Dios. Revisa tu vida, estimado hermano, estimado siervo de Dios, estimado pastor, porque hay ministerios y a veces entre más grande el ministerio hay que tener más cuidado. Claro. Porque cuántas personas no tienen cuidado y las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Ahora también vemos que entre más alto se crezca, más se requiere el carácter, porque mayores decisiones y determinaciones en la vida tomaremos. Si entre más alto esté, no crece el carácter, vendrá una caída súbita. Y eso es lo que Dios hoy te quiere evitar, hermano. De que el diablo muchas veces no te ataca mientras estás subiendo, porque lo que él quiere es subirte, porque entre más arriba más duro el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no se chequea personalmente su vida hoy, no va a ser que usted esté creciendo, y dice la Biblia, que está edificando su casa sobre la arena, porque la falta de carácter es edificar la casa sobre la arena. Vendrá el día en que usted necesitará carácter y no podrá. Entonces, todo lo que construyó, sean perlas, sean joyas preciosas, se le vendrá para el piso. Pero si usted construye su vida sobre el carácter, no importa qué construya, siempre permanecerá. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que pasa con una persona sin carácter. Es grande su ruina y cae todo lo que ha hecho. Bueno, vamos a tener este bloque de oración. Pastor David, imponga sus manos sobre estas peticiones, sobre esas personas que han llamado, unas para dar una pregunta, otras para pedir oración, pero sobre todo diciendo, quiero ser edificado en el carácter, no quiero echar a perder las cosas que Dios me ha dado como el llamamiento y las promesas que me ha entregado. Vamos a orar. Padre, en esta hora de gloria, te pongo a todos los televidentes que en esta hora, Señor, disponen su corazón para que tú les formes el carácter, para que tú les formes su integridad, para que tú les des dominio propio, para poder tomar decisiones, para poder actuar en tu nombre. Oh Dios, yo clamo para que hoy tu Espíritu Santo sea ministrando, para que tu gloria sea descendiendo, Señor, para que sea un fuego de gloria, que purifique, que limpie, que transforme. En esta hora te pido, Dios de gracia, que sea tu gloria y tu poder en sus vidas, formándole sus corazones, formándole sus mentes,
mentes, oh Dios de gloria. Padre, aquella persona que no tenía el poder de decisión, ni el dominio propio para poder, Señor, hacer lo que tú le mandas. Hoy te pido que sea libre y que reciba un espíritu nuevo. Dice tu palabra, un espíritu superior, para poder tomar decisiones, para poder actuar, para poder, Señor y Dios, hacer las cosas que tú mandas que ellos hagan. Oh Dios, en esta hora yo clamo por cada televidente para que sea libre, para que en este momento reciba tu Espíritu Santo y pueda ver la luz tuya, pueda, Señor, ser engendrado en verdad y en espíritu y en fuego, Señor y Dios. Padre, cámbialos, Padre, transfórmalos, Padre, sánalos, Padre, libértalos. En esta hora clamo para que ellos, oh Dios, alcancen, oh Jehová, la plenitud de vida que tú quieres que ellos tengan. En esta hora, Señor y Dios, ministro liberación, ministro restauración, ministro vida, Señor y Dios, sobre esta televisión, sobre la radio, aquellas personas que han dispuesto su corazón para ser libres, para que tú les formes su carácter y las hagas crecer espiritualmente. En esta hora, Señor, yo clamo por todas las personas que nos ven, nos escuchan, oh Dios, para que sean edificadas por medio de tu palabra, para que haya un cambio y ocurra un cambio en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oro por estas personas para que seas forjando en ellas un carácter cristiano y una decisión que los lleve a la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre esa determinación resplandecerá el amor y el respaldo de nuestro Dios. Una hermana, Pastor David, viene y me dice: pastora, mi hogar está a punto de destruirse. Le dije: ¿cuál es el problema? Dijo: de que peleamos mucho. Nos levantamos peleando y nos acostamos peleando. Entonces dijo: ¿qué hay que hacer? Le dije: tome una determinación. Y ella dijo: nos está destruyendo la pelea. Voy a determinar no pelearle a mi esposo. ¿Qué cree, Pastor David, que ella logró? Pues el éxito en el hogar es que para pelear se necesitan dos. Si ella toma la determinación de no pelear, el otro no va a tener nada más que hacer, porque pelear solo no, eso no es pelea. Y mire lo bonito, me dice ella que llegaba y le peleaba. Y ella había determinado no pelear. Dijo: y ya que yo le había hecho el propósito a mi Señor de no pelear, y Él me buscaba la pelea, dijo: pastora, yo no le peleaba. Ese es dominio propio, claro, ese es carácter. Y dice: pastora, en menos de un mes, mi hogar se arregló totalmente. Hoy somos una familia cristiana, un hogar bendecido. Pero mire lo que triunfó. Ella hubiera podido morirse ahí: Señor, quítame la ira. Si al rato llegaba y otra vez se ponía a pelear. Sí. ¿Qué la llevó a la victoria? Pues el carácter. El carácter, el dominio propio de las cosas. Todos los hombres en la Biblia, los héroes de la fe de Hebreos 11, y todos ellos se caracterizaron por algo: por tener carácter. Sí. Todos los héroes de la fe. Uno mira a Moisés, uno mira, bueno, a mucha gente. Y aún a Moisés no entró a la tierra prometida por falta de carácter, no poder dominar. Dios le dijo: háblale a la piedra, y él le pegó. Se dejó llevar de la ira. Ahora, los grandes errores y los grandes problemas que encontramos en personas bíblicas, aún el mismo Abraham, el problema tan tremendo, ¿qué le faltó a un hombre como... Tuvo fe. Eso sí. Tuvo obediencia a Dios. Pero mire el error. ¿Por dónde vino el error? Por la falta de carácter. De carácter. ¿Qué debió haber hecho él cuando su propia mujer le dijo: acuéstate con Agar? Decir: no, mija, porque Dios me hizo una promesa con usted y la voy a cumplir. Entonces démonos cuenta. Mire, tenía llamado a Abraham, tenía obediencia, tenía fe. ¿Qué no tenía? Cualidades maravillosas. Pero ¿por dónde entró el problema? Y hasta el día de hoy ese problema está vivido. Claro. ¿Por dónde entró? Por la falta de carácter, de ese dominio propio que tenemos que tener, de esa personalidad. Y hombres de Dios, como un Sansón, como un Abraham, como un Adán, bueno, y así la lista es Moisés, la lista es bastante larga de personas. Tenían el llamado, tenían la unción, tenían el respaldo de Dios, lo tenían prácticamente todo. Pero mire, eso es como cuando se habla de la ira, yo viendo la vida de Usías, un hombre que no tenía, ¿y qué lo echó a perder? El momento de la ira. Se dejó llevar, se dejó llenar de esa ira y ahí lo echó a perder todo.
Bueno, Dios sabe por qué nos está permitiendo tratar este tema, Pastor David. Hay mucha gente que quiere bendición, pero que a menos de que se propongan en su corazón tener carácter, no van a alcanzar esa bendición que Dios les ha hablado. ¿Por qué? Porque una cosa es tener promesa y otra cosa es ser galardonadores de la promesa. Solo cuando Dios ve que nosotros tenemos carácter, cuando dice la palabra que esto requiere de hombres fieles, la fidelidad no es solamente el que yo confíe en Dios y que yo persevere en Dios, sino que Dios también pueda confiar en mí. Para que Dios pueda confiar en el hombre, nosotros necesitamos tener carácter, y el carácter es lo que nos va a dejar que ejemplo, Señor, bendíceme, pero tienes el carácter para poder que Dios te dé 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos, o mañana te vas a perder, o mañana te vas a ir de vacaciones. El carácter echa a perder las grandes bendiciones bíblicas, las grandes bendiciones de Dios. La falta de carácter es, Claro. es una desgracia, es un problema tremendo. ¿Cuántas personas? El otro día conocí a una hermana que vivía con un hombre. Ella llegó a conocer las cosas del Señor. El Señor le hablaba siempre de que ella no debía vivir en fornicación, que para eso había Dios constituido el matrimonio. Y decía, pastora, ¿pero qué hago si él no se quiere casar? ¿Pero qué hago si él no quiere? Si él no quiere. Yo le dije, órele al Señor y tome una determinación. Dígale, Señor, si este es el hombre que ha de ser mi esposo, tú lo vas a cambiar, tú le vas a tocar el corazón, Señor, tú vas a hacer lo que tengas que hacer, pero yo no quiero vivir más en pecado. Así es. No quiero vivir más en pecado. Y el hombre le había dicho que no se casaba con ella. Pues ella tomó la determinación, dijo, mire, yo conozco del Señor y yo no quiero seguir más en pecado. Si usted de verdad me ama, si usted de verdad tal, arreglamos. Si no, hasta aquí. Puso al hombre a escoger, a decir, cuando él la vio decidida de que o se casaban o se separaban, dijo, casémonos entonces. Pero si ella no hubiera tomado determinación, toda la vida hasta se hubiera muerto ahí en pecado y su vida se hubiera condenado, su alma se hubiera condenado. Determinarás una cosa y te será firme. Con el diablo es lo mismo, Satanás, hasta aquí. Hasta hoy te permití esto, pero hasta aquí, porque yo ya no soy ni estropajo del diablo, ni soy esto, ni soy un hijo o una hija de Dios, y de aquí en adelante esto es determinado. Lo más lindo que a mí me fascina es que dice, determinarás una cosa y te será firme, pero para que resplandezca la luz hay que determinar y ser firme. Si uno no determina y no es firme, no resplandece la luz. Bueno, nos llama Gladys, quiere la liberación total en ella y en su hogar. Qué lindo. ¿Qué le aconseja a Gladys? Bueno, que busque de Dios. Cuando buscamos de Dios, Él inmediatamente comienza a libertarnos. Pastor David, cuando una persona está en pecado, tiene espíritu de muerte, ¿cómo hace esa persona para ser libre? Bueno, una de las cosas más tremendas que tenemos que ver hoy es que el pecado nos separa de Dios y por ende nos quita la cobertura de Dios. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted se va a Números capítulo 12, vamos a encontrar que María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Qué pasa? La murmuración es un pecado. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia que Dios los sacó, pero Dios se apartó no de Moisés, sino se apartó de Aarón y de María. Y cuando la gloria de Dios se apartó de ellos, María resultó enferma. María resultó leprosa. Cuando Dios se aparta de una persona que está en pecado, ahí es donde queda sola. Esto es como ir a la jungla sin protección y estar esta jungla llena de leones. Pues ¿qué pasa? Los leones se lo comen. Cuando usted no tiene la protección de Dios, pues viene la desgracia, la muerte, la ruina, la miseria, la pobreza, la enfermedad. Todo eso viene a atacarlo y como no hay protección, pues usted es carnada para el diablo. Cuando usted tiene protección, nada lo puede tocar. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel puso la sangre del cordero sobre el umbral de la puerta, vino el espíritu de muerte y no pudo tocar a los israelitas. Ninguno de ellos murió. ¿Qué pasa? Usted necesita la cobertura de Dios para tener protección divina y que el espíritu de muerte se vaya de usted. Porque cuando Dios está, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Si Dios está, la muerte no tiene por qué estar. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer? Apartarte del pecado, que es lo único que te está haciendo separar de la gloria de Dios. Si la gloria de Dios no está en tu vida, vas a ser carnada fácil para la muerte, la desgracia, la enfermedad.
Sepárate, apártate del pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vas a ver cómo Dios vuelve a tu vida. Y cuando Dios vuelve a tu vida, va a entrar el gozo, la paz, la protección, va a entrar todo lo que Dios tiene para una vida que se ha arrepentido y que se ha convertido a Él. Una televidente dice que el esposo de ella tiene otra mujer. Responde por el hogar, sí, pero tiene otra mujer. ¿Qué debe hacer la propia esposa? La propia esposa tiene que reclamar la bendición de Dios en el sentido de que dice la Biblia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasa? El diablo le ha usurpado lo que le pertenece. Como el diablo siempre va a tratar de usurpar todo lo que Dios ha querido para nosotros, las finanzas no le pertenecen a él, nos pertenecen a nosotros, pero ¿qué ha hecho el de Satanás? Las ha querido usurpar. Ahora lo que a usted le toca es empezar a reclamar, uno, a ese marido, en oración y en ayuno. Dos, decirle al Señor que le toque el corazón y que le revele en qué situación está. Porque lo que hace un espíritu inmundo ensordece, enmudece y cega a una persona para que, aunque esté en pecado, no vea qué es lo que está haciendo. Que toca que usted le diga, Señor, descúbrele, Señor, muéstrale lo que está haciendo, muéstrale que esa mujer no es su mujer, sino que yo soy su mujer. Señor, tócale ese corazón, readgúyelo su corazón, no lo dejes dormir, Señor y Dios, hasta que Él no entre en paz contigo y conmigo. Y empiece a reclamárselo al Señor. Y empiece ahora a confesar la palabra de vida. Dios no cumple promesas de hombre, Dios cumple su palabra, porque Él lo ha dicho. Cuando usted empieza a desatar bendición sobre su hogar, promesa de Dios sobre su esposo, que hay gente que echa fuera al diablo, pero nunca declara promesas sobre la persona, sobre el hogar, sobre las finanzas. Declare la promesa de Dios. Dios tiene promesas para usted aquí en la Biblia, que dicen que su marido volverá, que le restaurará lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Reclámelo proféticamente sobre ese marido y lo verá que usted va a ver la gloria de Dios. Otra cosa, Pastor David, es que hay mujeres que le ceden su territorio al enemigo. El cristiano no puede conformarse con migajas, y menos en este caso del hogar. Es tu esposo, y lo que Dios unió, el hombre ni el diablo lo puede separar. Que hay que pelear la buena batalla, se pelea, pero hay que posesionarnos de nuestro territorio y no darle lugar ni cederle terreno al enemigo. Ella va a darle cuentas a Dios de ese esposo. Entonces los esperamos todos los días, especialmente sábado en la noche, gran clamor por la familia, los domingos 4 o 5 lindas reuniones. Bueno, estamos de fiesta con Jesús, estamos de campaña porque hay almas que salvar, estamos de verdad en esta linda preparación y estamos en este año de cosecha abundante y de bendición. Los esperamos hoy, mañana y toda la semana. Que el Señor los bendiga y los guarde y sigamos todos caminando con Cristo. El Centro Misionero Bethesda presentó Caminando con Cristo, yo quiero andar. Caminando con Cristo, programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.